¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a continuar estudiando esta guía de estudio que está fascinante, que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este estudio y te invito a que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos buscar al Espíritu Santo para que nos pueda iluminar, para poder entender correctamente la lección de hoy. Así que te invito a que busquemos al Señor a través de la oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos estás dando de poder abrir tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender correctamente el tema de hoy. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema tan interesante, las 7 trompetas. Hemos estado estudiando en otras clases bíblicas sobre las 7 iglesias, los 7 sellos, y hoy vamos a hablar justamente de esta serie de trompetas. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis o qué representan estas trompetas. Así que te invito a que puedas descargar el tema que te estoy dejando en el link, como siempre, y que busques tu Biblia, y te invito a que juntos estudiemos y leamos el capítulo o el tema de hoy. Así que vamos a comenzar rápidamente. Como siempre, te invito a que leas, en el archivo está todo esto que acá voy a omitir. Así que vamos a la primera pregunta rápidamente. ¿Qué representan las primeras 6 trompetas del Apocalipsis? Y tenemos que relacionar las columnas de las que dice trompeta, primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta y sexta trompeta, y tenemos que ver con cuál de estas características que ven ustedes ahí concuerda. Así que vamos a leer rápidamente para ver cuál es la característica de la primera trompeta. Comencemos. Así que capítulo 8, en el versículo 6 y 7 está la primera trompeta. Dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Por lo tanto, vamos a ver con cuál de estas características se relaciona. La primera trompeta. Noten bien lo que dice. Dice que tocó la primera trompeta, hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, dice. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Entonces, la primera trompeta afecta al mar, hirió al sol, la luna y las estrellas, dañó la tierra. Esa es la característica, dañó la tierra, porque no dice en ninguna parte que hubo tribulación durante la hora, el día, el mes y el año. Tampoco dice que sufrió tormento durante 5 meses y las aguas se volvieron amargas. Así que ya tenemos la primera conexión. La primera trompeta daña la tierra. Vamos a la segunda trompeta, que está en los versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo como fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces, la segunda trompeta, ¿qué afectó? ¿Al mar? Sí, noten que acá dice que una montaña ardiente en fuego fue precipitada al mar y la tercera parte se convirtió en sangre. Y dice más adelante, el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces, la segunda trompeta tiene que ver o afecta al mar. Vamos a la tercera trompeta. Están los versículos 10 y 11. Dice así. Vamos a ver cuál de estas características corresponde.
Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, la tercera trompeta hirió el sol, la luna y las estrellas. Hubo tribulación durante la hora, el día, el mes y el año. ¿Se sufrió durante 5 meses? No, dice que dañó las aguas porque se volvieron amargas. Esa es la clave. Entonces, tercera trompeta, las aguas se vuelven amargas. Vamos a la cuarta trompeta. Ahí nomás, en el capítulo 8, los versículos 12 y 13. Dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y aquí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Por lo tanto, noten lo interesante. La cuarta trompeta, ¿qué dañó? ¿Hirió el sol, la luna y las estrellas? Es correcto, noten que dice que dañó el sol, una tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Noten qué rápido que estamos avanzando. Vamos a la quinta trompeta, ahora vamos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Perdón. Dice así, los versículos, este es un poquito más largo, del 1 al 12. Este es un poquito más largo. El quinto ángel, hay que ver cuáles son de las características. Si hubo tribulación durante la hora, el día, el mes y el año, o sufrió tormento por 5 meses. Esas dos, una de esas dos es. A ver, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que les matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ya creo que acá está. ¿Cuánto tiempo tenía que durar el sufrimiento? 5 meses. Ahí está la clave. Así que la quinta trompeta, el sufrimiento dura 5 meses, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 6, me quedé. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían coronas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que miren, interesante lo que pasa en este periodo. Así que la sexta trompeta, ya queda solamente uno, va conectado con hubo tribulación durante la hora, el mes, el año, el mes y el año. Así que vamos a leer capítulo 9, donde nos quedamos, versículo 13 hasta el 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Ahí está
la conexión, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía un fuego como humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, y el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, y en sus colas por sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Interesante, hemos leído todo el capítulo 9 y gran parte del capítulo 8. Así que vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. La primera trompeta tiene conexión, o mejor dicho, dañó a la tierra. La segunda trompeta afectó al mar. La tercera trompeta, las aguas se volvieron amargas. La cuarta trompeta hirió el sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta se sufrió tormento durante 5 meses. Y la sexta trompeta hubo tribulación durante la hora, el día, el mes y el año. Así que, básicamente, hemos terminado de responder toda esta pregunta, o mejor esta pregunta. Acá ven un cuadro que representa justamente las 7 trompetas. Ahora, déjenme decirles algo. Dependiendo del autor que uno tome, va a tener diferentes interpretaciones. A lo largo de la historia de la Iglesia Adventista, hay muchos autores adventistas que cada uno le da su interpretación. Ahora, generalmente la Iglesia ha tomado esta postura, ¿sí? La primera trompeta, que va desde el año 410 al año 428, tiene que ver con la invasión del norte contra Roma occidental de los visigodos, ¿sí? Después viene en el 428 hasta el 551, que es el ataque naval contra Italia por los vándalos. Luego, desde el 451 al 452, el Imperio Occidental es invadido por los hunos. Y desde el 453 hasta el 476, el último emperador romano es destronado por los érulos. Desde la trompeta 1 hasta la cuarta trompeta es la caída de Roma occidental. Luego viene la caída de Roma oriental. Muy interesante que Roma se dividió, el Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente. Por lo tanto, viene la quinta trompeta, que es el primer ay, es la conquista de los sarracenos. Luego viene el segundo ay, que es la sexta trompeta, los turcos otomanos conquistan el Imperio bizantino. Y finalmente, el tercer ay, que es la séptima trompeta, es el misterio de Dios que será concluido. Es la preparación para el Armagedón. La caída del mundo, y el regreso del Señor Jesucristo. Este es básicamente donde ha consensuado la Iglesia, pero dependiendo de los autores puede variar esto. Así que pueden sacar una imagen o algo de este cuadro para tenerlo grabado. En el estudio lo tienen en la página 109, en la parte final, acá lo tienen justamente, es el mismo cuadro que están viendo ahí. Ahí también al lado tiene los 7 sellos, ¿sí? Y las 7 iglesias, todo en estas 2 hojas. Así que vamos a continuar. Las trompetas retratan eventos que impactan al pueblo de Dios desde los primeros siglos de la era cristiana y lo afectarán hasta la segunda venida de Cristo. Las 4 primeras trompetas se concentran en la desintegración del Imperio Romano de Occidente, llevado a cabo por las tribus de los pueblos bárbaros, que prepararon el camino para que se consolidara la Roma papal.
La quinta y la sexta trompeta señalan eventos que desencadenados por el poder musulmán, como la conquista de Constantinopla en el siglo XV y la decadencia del Imperio Otomano en el siglo XIX. Y ahí les invito a que puedan buscar en el diagrama que les acabo de mostrar. Así que avancemos. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? Muy interesante lo que pasa. Hemos visto 6 trompetas, falta la séptima, aunque en el cuadro está todo ahí. Así que vamos a ver qué sucede cuando se escucha esa última trompeta. Dice así, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 11, los versículos 15 al 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, al que eres y al que eras y al que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? Noten, la séptima trompeta corresponde al último periodo y culmina con la segunda venida de Jesús. Y muy interesante, dice que se ve el arca de su pacto, dice en el último versículo. Noten lo que dice acá, volvamos para atrás. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, justamente sobre el santuario, el edificio de Dios. Esto lo hemos estudiado en las clases bíblicas cuando vimos o tocamos la guía La fe de Jesús. Ahí ya había un tema que hablaba sobre el santuario y habíamos visto que se dividía en dos, el edificio se dividía en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba solamente un mueble, que es el arca de la alianza, del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Y acá dice que el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Si el arca de su pacto estaba los 10 mandamientos, ¿qué lugar era ese? El lugar santísimo. Así que tranquilamente eso va a ocurrir justamente antes de la segunda venida de Jesús, cuando se ve, pero va a culminar el séptimo sello con la segunda venida de Cristo. La séptima trompeta anuncia que Dios reina. En el versículo 18 se afirma que las naciones se airaron y que llegó el tiempo de la manifestación de la ira de Dios, no solo para recompensar a sus siervos, sino también para destruir a los que destruyen la tierra. Qué interesante, ¿no? Porque estamos viviendo en una época que se habla del cambio climático, de la contaminación ambiental, donde el ser humano está destruyendo la tierra. Y como consecuencia de eso, está aumentando la temperatura del planeta Tierra. Y la Biblia dice que Él va a venir, Dios, a destruir a los que destruyen la tierra. Y esto fue escrito hace 2000 años atrás. Así, el anuncio de la séptima trompeta corresponde al último periodo que culmina con la segunda venida de Jesús, lo que le estaba mencionando recientemente. Se ve el arca del pacto, el lugar santísimo, y la séptima trompeta culmina con la segunda venida de Jesús. Cuando se toca la séptima trompeta, ¿qué vio Juan dentro del santuario celestial? Lo que estábamos hablando recién. El arca del pacto, los salvados, ángeles tocando arpas. Bueno, ya lo hemos dicho, pero vamos a leer nuevamente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Por lo tanto, ¿qué vio Juan dentro del santuario celestial? El arca del pacto. Y vuelvo a repetir, en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. La última trompeta es el anuncio que llegó el momento de la ejecución del juicio de Dios sobre los muertos y los vivos, como manifestación de su reinado.
Cuando Juan describe el santuario de Dios en la séptima trompeta, ve el arca del pacto que estaba dentro del segundo compartimiento del santuario celestial llamado lugar santísimo, lo que estábamos mencionando recién. Jesús entró a este compartimiento del lugar santísimo en el año 1844 y cumplió así la profecía de Daniel 8:14. Así que vamos a avanzar. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, habrá terminado el juicio previo al advenimiento, la mediación de Jesús y el tiempo de gracia. Entonces, todos los sistemas opositores serán destruidos. La falsa religión será plenamente desenmascarada y Jesucristo inaugurará su reino eterno. Miren todo lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los bienaventurados, es decir, los felices cuando suene la última trompeta, es decir, la séptima? Vamos a completar justamente el versículo que están viendo ahí, que les falta completar, obviamente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Por lo tanto, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí está, hemos completado. Noten, se está por casar Dios, porque hay una cena de bodas. La pregunta es, ¿con quién se va a casar entonces Dios? ¿Hay una mujer? Y vamos a ver ahora qué menciona. Los que aceptan la invitación de las bodas del Cordero son bienaventurados, es decir, felices. En la época en que Juan escribió el Apocalipsis, las bodas tenían 5 momentos importantes. Presten atención a esto. El compromiso matrimonial. Hay un compromiso que se hace, que yo me voy a casar. Esto lo hacían los padres, generalmente. El padre del novio le decía al padre de la novia que querían entablar relaciones. Se hacía el pago del dote. ¿Sí? 3. La preparación de la novia para la boda y la preparación del lugar por parte del novio. Noten, el novio prepara el lugar, la novia se tiene que preparar para la boda. La ceremonia 4, la ceremonia de bodas, en la que el novio daba su reconocimiento público del pedido del casamiento y colocaba su capa sobre los hombros de la novia mientras el cortejo se dirigía a la fiesta. 5. La fiesta, que normalmente era en la casa del padre del novio. La fiesta era normalmente en la casa del novio, del padre del novio. Cristo actúa de la misma forma con su novia hasta el momento de llevarla al hogar eterno. Ahora la pregunta es, ¿con quién se casa Cristo? Noten, tenemos el padre, tenemos el novio, ¿y quién es la novia? Ahí está la pregunta, justamente lo que estábamos mencionando. ¿Quién es la novia del Cordero? Es decir, de Cristo. ¿María Magdalena? Muchos dicen que Jesús tuvo una relación con María Magdalena. Eso no menciona en ninguna parte de la Biblia. ¿La Virgen María? No puede ser, es la madre. O puede ser la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Vamos a ver justamente eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, ¿quién es la novia del Cordero? La ciudad santa, la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén, donde habitará el remanente fiel, se la llama la novia de Cristo. También se denomina novia a la iglesia. Interesante, porque algunos dicen, no, la novia de Cristo es la Nueva Jerusalén. Y otros dicen, no, la novia es la iglesia. Los dos tienen razón. ¿Sí? La novia de Cristo es la Nueva Jerusalén y la iglesia. La Nueva Jerusalén es símbolo de victoria del Cordero y de la multitud de redimidos que son invitados a las bodas. Así la novia es una figura que representa a la persona justificada por el Señor y que viven en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, no se tienen que marear. Las dos cosas representan, tanto la iglesia victoriosa y tanto la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Esas dos cosas representan, no se tienen que marear. En la Biblia muchas veces un símbolo representa varias cosas. En la Biblia el león representa a Cristo, el león de la tribu de Judá. Pero al mismo tiempo el león en Daniel 2 representa Babilonia.
Pero también en la Biblia el león representa a Satanás. He aquí, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Noten, el mismo símbolo, dependiendo del contexto, representa diferentes cosas. Puede ser Cristo, puede ser Babilonia, puede ser Satanás. Y acá pasa lo mismo, yo no me tengo que dar con, no, representará esto o esto, dependiendo del contexto. Así que yo no me tengo que preocupar por eso. Avancemos. ¿Cuándo se confirmó el compromiso de casamiento? ¿Cuándo fue que se firmó el compromiso? Bueno, mi hija se va a casar con tu hija, por así decirlo. Tenemos que ir a Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido de toda la Biblia. Y hay que marcar con una B si es verdadero, una B corta, y con una F si es falsa. Entonces, ¿cuándo se confirmó el compromiso del casamiento? En la creación del mundo, cuando el Padre envió al Hijo, cuando la nueva Jerusalén descendía del cielo. Vamos a ver esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera fue cuando el Padre envió al Hijo, ¿sí? Ahí se firmó el compromiso de casamiento. Avancemos. En Cristo fuimos escogidos desde la eternidad. Eso es interesante también porque Apocalipsis dice que el plan estaba hecho desde antes, pero llegó el momento de que tenía que firmar el compromiso. Sin embargo, el compromiso por parte del Señor se concretó cuando Jesús se hizo carne, es decir, se encarnó. Avancemos. ¿Cuál fue la dote que Cristo pagó por nosotros? Y tenemos que completar este versículo. Para eso tenemos que ir a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, ¿cuál fue la dote que Cristo pagó por nosotros? La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten, lo que tuvo que pagar Cristo fue dando, o mejor dicho, ¿cómo pagó Cristo? Dando su vida. Pagando el precio del pecado. El precio para poder rescatar al ser humano. Y para poder casarse. ¿Captan? Es decir, Cristo entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Avancemos. Al morir en la cruz, Jesús pagó la dote de su justicia, y su carácter quedó vindicado ante el universo. ¿Por qué dice el carácter de Cristo o de Dios fue vindicado ante el universo? Bueno, recuerden que en Satanás comenzó el mal y él implantó la duda. Dios no es justo, Dios no es lo que dice ser. Por lo tanto, al morir Jesús en la cruz, quedó vindicado el carácter de Dios. Que Dios no mentía y toda duda se eliminó de la mente de los seres de otros mundos y los ángeles. ¿De qué modo debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús? Y hay que señalar la respuesta correcta. Y vamos a ver, en Hebreos 12:14, por medio de penitencias y pagando para recibir el perdón, de esa forma debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. No es necesario hacer nada porque Jesús ya hizo todo, o la iglesia debe vivir justificada mediante la fe y creciendo en santificación. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, déjenme decirles algo. La palabra santidad, que viene de la palabra santo, y esa palabra significa básicamente apartado. ¿Sí? No es que es alguien que no peca, que tiene una aureola en la cabeza, no. Santo significa apartado. Y acá lo que está diciendo es, buscad la santidad, es decir, apartarnos del pecado. Si no nos apartamos del pecado, no podemos ver a Cristo venir en las nubes. Por lo tanto, ¿de qué modo debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús? La iglesia debe vivir justificada mediante la fe, creciendo en santificación. Es decir,
La iglesia debe vivir diariamente aceptando el perdón de Cristo por fe. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que ir a una procesión o pagar algo para recibir el perdón de Dios. No, eso ya fue hecho por Cristo y es gratis. Solamente debo creer, tener fe y debo crecer en la santificación. Es decir, yo me tengo que ir apartando del pecado. ¿Y cómo lo hace esto? A través de la palabra de Dios. Por eso es tan necesario estudiar la Biblia. Porque, a ver, ¿cómo Dios me habla? Me habla a través de la palabra de Cristo. Así que, y ahí me va indicando esto que estás haciendo no es correcto, esto que estás comiendo no es correcto, esto que estás tomando no es correcto. Así que, y esto que estás viendo, escuchando, lo que sea, me lo dice a través de su palabra. Para estar preparados para su segunda venida, tenemos que estar en paz con Dios por medio de la experiencia de la justificación. Interesante, debemos experimentar el perdón en nuestras vidas y avanzar paso a paso hacia una vida santificada. Es decir, cada día yo avanzo. El Señor me dice, bueno, eras ladrón, ahora tenés que dejar de robar cuando me aceptás a mí, aceptás mi perdón. Si mentías, tengo que dejar de mentir. Y eso implica en todas nuestras áreas, si éramos avaros, orgullosos, tengo que dejarlo de hacerlo. En realidad, básicamente, yo tengo que ver a Jesús. Si yo veo a Jesús, yo voy a dejar de mentir, de robar, de decir malas palabras, de cometer adulterio, acostarme con una mujer que no corresponde, engañando a mi esposa, o casándome o teniendo relaciones antes de casarme. Pero eso lo voy a hacer porque contemplo a Cristo, yo quiero ser semejante a Él, quiero imitarlo, y eso automáticamente lo hago si lo amo. Noten que no es una carga. Cuando Jesús esté listo para volver a este mundo, ¿qué se dirá en el cielo en relación con los redimidos? Apocalipsis capítulo 19, 7, y vamos a completar justamente este versículo. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por lo tanto, acá completamos, gocémonos y alegremos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Interesante lo que está diciendo acá. Yo me tengo que preparar para esta boda, para el casamiento. Note, nosotros somos los invitados y también somos parte porque representamos a la iglesia. Así que vamos a avanzar. Los primeros 8 versículos de Apocalipsis capítulo 19 transcriben una alegría espectacular con aleluyas y alabanzas del Cordero que vence y revela todas las artimañas y las perversidades de Satanás, a quien lanzará en el lago de fuego después de los 1000 años. Exactamente. Jesús vendrá para dar a los redimidos un nuevo cielo, una nueva tierra donde habitará para siempre con ellos. Esta será la casa del Padre, donde se celebrará la gran cena de bodas del Cordero. Sin duda, será la mayor y más emocionante fiesta del universo. Wow, me encantaría estar ahí. Estoy leyendo todo esto y me imagino esa mesa larga de kilómetros y kilómetros, donde vamos a estar sentados ahí en esa fiesta de bienvenida, celebrando esta boda entre Cristo y su iglesia o la santa ciudad, y nosotros somos los invitados principales. ¿Te gustaría estar en esa fiesta? A mí sí. Vamos a repasar todo lo que hemos estudiado hasta este momento. ¿Qué representan las primeras 6 trompetas? La primera trompeta afectaba o dañaba la tierra, la segunda trompeta afectaba el mar, la tercera trompeta afectaba las aguas que se volvieron amargas. La cuarta trompeta hirió el sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta se sufrió tormento durante 5 meses y la sexta trompeta hubo tribulación durante la hora, el día, el mes y el año. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? La séptima trompeta corresponde al último periodo que culmina con la segunda venida de Cristo. Cuando se toca la séptima trompeta,
¿Qué vio Juan dentro del santuario celestial? El arca del pacto vio. ¿Quiénes son los bienaventurados o felices cuando suena la última trompeta? Bienaventurados los que son llamados, noten, hay un llamado a la cena de bodas del Cordero. Y nos tenemos que preparar, lo hemos visto. ¿Quién es la novia del Cordero? La ciudad santa, la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo se confirmó el compromiso de casamiento? Cuando el Padre envió a su Hijo. ¿Cuál fue la dote que Cristo pagó por nosotros? Con su sangre, con su muerte. ¿De qué modo debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús? La iglesia debe vivir justificada mediante la fe, es decir, aceptar el perdón de Cristo a través de la fe, creciendo en santificación, apartándonos del pecado. Eso significa, cuando Jesús esté listo para volver a este mundo, ¿qué se dirá en el cielo en relación con los redimidos? Gozaos, alegrémonos y démosles gloria al Cordero, porque han llegado las bodas del Cordero y de su esposa, y su esposa se ha preparado. Noten, hay que prepararse para esto. Entonces, ha llegado el momento de nuestro compromiso de fe, como siempre. Este compromiso no es con este servidor, con el pastor, o con tu amigo que va a la iglesia, o tu familiar. Este compromiso es con Dios. Entiendo que la séptima trompeta señala cuando Cristo Jesús finalmente redimirá a los fieles. En esa ocasión sucederá la unión espiritual entre Cristo y su novia, aquellos que habitarán en la nueva Jerusalén. Me comprometo a ser parte de su pueblo fiel para que en aquel día también yo forme parte de los salvados. Quiero ser miembro de la iglesia que predica la verdad según la Biblia y anunciar que muy pronto Jesús volverá. ¿Quieres ser parte de la iglesia? ¿Quieres predicar el evangelio? ¿Quieres estar en esa boda? Te invito a que hoy aceptes a Jesús como tu Salvador y que hoy comiences a vivir como Cristo vivió acá en la tierra. Él te va a ayudar a ir santificándote, es decir, a ir eliminando esos pecados que tenemos dentro de nosotros. Él te va a ayudar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él te va a mostrar esto que estás haciendo está mal, pero también debo leer su palabra y también debo orar. Hoy te invito a que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y ser parte de la iglesia que predica la verdad. Te invito a que hoy te unas a la iglesia y al Señor Jesucristo. En la próxima clase vamos a ver el libro Sobreviviente, así que te invito a que te puedas conectar y que podamos seguir estudiando este tema tan fascinante. Te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.